Imagínense que el mercado de las criptomonedas es como una montaña rusa. Hay subidas y bajadas, pero la tendencia general es al alza y justo ahora estamos en una de esas subidas emocionantes. Bitcoin está tocando nuevos récords y XRP no se queda atrás. Es como si todas las piezas se encajaran perfectamente y el futuro de XRP se viera más brillante que nunca. Las cortes en Estados Unidos no han parado de recibir demandas de parte y parte con respecto al mundo cripto, mientras que los mercados están en plena ebullición y entra la recta final para las elecciones presidenciales. El mundo cripto parece un ring de boxeo y vaya la pelea que estamos viviendo. Es un momento de completa euforia que se ve reflejado en un Bitcoin que ha subido casi 5% en las últimas 24 horas, mientras que dos de las bolsas están marcando nuevos máximos históricos y XRP va 4% arriba. Justo en la semana del Congreso Swell de Ripple en Miami, un momento perfecto para dar muy buenas noticias. Les traigo unos datos muy valiosos que pueden transformar nuestros portafolios de aquí a finales del próximo año. Quédense conmigo hasta el final para ver una joya espectacular que les tengo en este video y no olviden suscribirse al canal, no les cuesta nada y no se imaginan cómo me sirve a mí. Regálenme también un like al video y cuéntenme si les gusta el contenido. Al hacerlo ayudan a que esta información le llegue a muchas más personas. Ya tenemos 7,000 suscriptores y la meta es llegar a los 10,000 antes de fin de año. Empecemos. Los precios de las cripto han sido impulsados fuertemente por el buen comportamiento de los mercados accionarios en los Estados Unidos. El lunes, los mercados accionarios volaron fuerte hacia la luna, marcando máximos históricos para el S&P 500 y el Dow Jones, luego de recibir excelentes resultados de algunos bancos como JP Morgan. Nvidia, por su parte, y Apple también trepaban 2.2% y 1.6% respectivamente, luego de la emoción que se ha generado en el mundo tecnológico la presentación en sociedad de los robots y vehículos autónomos de Elon Musk, al igual que la gran presentación de su mega empresa de inteligencia artificial xAI, en asocio con el mismo Nvidia. Y eso que estamos en medio de un momento complejo con las elecciones presidenciales a menos de 3 semanas, donde Trump le ha recortado espacio a Kamala Harris. Las elecciones son el próximo 5 de noviembre y con esta tendencia van a ser claves los estados swing para definir al ganador. Los llaman así porque no han sido unos estados identificados tradicionalmente para ninguno de los dos partidos y en este caso aparentemente hay una cierta ventaja a favor de Trump, pero no lo suficiente para sobrepasar a Harris. Esperemos a ver qué pasa. En medio de esa lucha por ganarse adeptos, Kamala Harris envió un mensaje un poco tibio a los votantes negros en un comunicado de prensa. La vicepresidenta Harris sabe que más del 20% de los estadounidenses negros poseen o han poseído activos de criptodivisas, por lo que sus planes garantizarán que los propietarios e inversores en activos digitales se beneficien de un marco regulatorio para que los hombres negros y otros que participen en este mercado estén protegidos. La directora de The Block quedó perpleja con el mensaje y dijo: el equipo político de Harris y Walz optó por no reunirse con diversos líderes en cripto, pero en su lugar está desplegando una política que enmarca estrechamente cripto en torno a los hombres negros solamente. Cierra comillas. Al final, este anuncio le dio un impulso al precio de Bitcoin muy importante y de cierta manera aleja a Gary Gensler de la SEC, pues no puede pretender mantener a este director que ha hecho tanto daño a la industria cripto imponiendo la regulación a la fuerza, mientras que ella promete crear un marco regulatorio muy sólido. Seguro cambió su postura al oír a su asesor Mark Cuban, quien quiere reemplazar a Gensler si el Partido Demócrata es reelegido, y seguro también habrá oído la entrevista de Mark Ujeda en Fox Business. Miren lo que dice Mark Ujeda. Right now is SEC Commissioner Mark Ujeda. Mark, it's great to have you this morning. Thanks for being here. Well, it's great to be here. What is the SEC doing regarding crypto? Well, I think our policies and our approach for the last several years have been just really a disaster for the whole industry. We have been setting this policy through enforcement. We've done nothing to provide guidance on it. And as a result, this is being shaped by the courts. And different courts have ruled different ways. Ujeda no ha sido el único entre los comisionados que ha criticado la postura desastrosa de la SEC. También lo hizo la comisionada Hester Peirce frente al Comité de Finanzas, donde criticó la dirección tomada por la agencia frente a los temas cripto.
El representante republicano del estado de Ohio, Warren Davidson, ese día le preguntó a Pierce si la agenda de la aplicación de la SEC refleja las prioridades de los comisionados en su conjunto o si es una extensión de la agenda del presidente Gensler. Pierce fue tajante y dijo: la agenda es la agenda del presidente y hay otras cosas a las que deberíamos dedicar nuestro tiempo. Y acá es donde viene lo bueno de esta pelea. Ripple presentó una contrademanda para asegurarse de que no se dejará nada sobre la mesa, incluido el argumento de que no puede hacer un contrato de inversión sin que existan los derechos y obligaciones esenciales de un contrato. Esto viene del propio Stuart Alderoty en su Twitter. Y también continuó diciendo lo siguiente: es importante destacar que la SEC ya ha dicho que no va a apelar la decisión de que el XRP en sí no es un valor. Incluso se disculparon en otro caso por sugerir que un token podría ser un valor. Esa es la ley y una apelación sobre estas otras cuestiones no la cambia. Y por su parte, Brad Garlinghouse no se quedó callado y escribió esta semana en Twitter lo siguiente: como dije a principios de este mes, si a Gensler y a la SEC les importara el Estado de Derecho, aceptarían su derrota y seguirían adelante. Pero no les interesa aplicar fielmente la ley ni ofrecer claridad a los agentes del sector en Estados Unidos. Bajo la presidencia de Gensler, la agencia solo está interesada en sembrar el caos, al margen de la innovación y la tecnología estadounidenses. Con nuestro recurso de hoy, esperamos sellar el destino de la SEC y poner por fin, a su agenda de regulación por aplicación de la ley. Ripple fue el líder de la industria en la primera ronda en los tribunales y esperamos liderar el camino en esta ronda también. Por otro lado, Binomial Exchange LLC ha presentado una demanda contra la SEC para evitar que se extralimitan de su autoridad legal y afirmen una jurisdicción conjunta sobre los contratos de futuros XRP de Binomial, que están bajo la jurisdicción exclusiva de la CFTC. Esta es la entidad que vigila los futuros en Estados Unidos. Binomial solicita una sentencia formal del tribunal para proteger los mercados de futuros, la jurisdicción de la CFTC y a los participantes de la extralimitación de la SEC. Esta sentencia sería un hito importante y ayudaría a aclarar la jurisdicción reguladora en el espacio de derivados de activos digitales. Es importante destacar que Binomial Exchange aún no ha cotizado futuros XRP y no ha sido acusado de ningún delito por la SEC. Así que Binomial se suma a Coinbase en cuanto a demandas contra la SEC y se calienta el ambiente para la agencia, justo en momentos previos a las elecciones. Mientras que continúan estos temas de juzgados, nos alistamos a varios eventos a nivel global. Ripple presenta esta semana el Congreso Swell, donde nos darán mayores detalles en su servicio de custodia y la evolución de la stablecoin, que son dos de los tres pilares de la compañía. El año pasado Ripple había adquirido a Metaco, una empresa que ayuda a otras entidades a almacenar y gestionar sus cripto para lanzar sus propios servicios de criptocustodia. Y este año la empresa también adquirió a Standard Custody Trust Company en Estados Unidos, otra firma de criptocustodia. Así se organizan para ofrecer un servicio sólido a nivel global de custodia en mira a darle mayor utilidad al token XRP, mientras que su moneda stablecoin continúa en proceso de ensayos, como se ha podido ver en las últimas semanas, con emisiones superiores a los $300,000. En la agenda del Swell se ven presentaciones muy interesantes también con el equipo de mercado Bitcoin de Brasil, quien es el nuevo aliado en Sudamérica, al igual que el equipo de Uphold, que apoyan a XRP en Estados Unidos y el resto del mundo. Luego del Swell, Brad Garlinghouse y Kyle Larson, que son dos de los directivos más importantes de Ripple, salen volando a la octava conferencia FinTech de la Reserva Federal de Filadelfia. Es la primera vez que Kyle Larson se presenta en este escenario. Y todos quedamos a la espera del Summit de los BRICS, donde van a dar claves de lo que puede pasar con el sistema de pagos que intentan crear para evitar las transacciones con el dólar. Entre los beneficiarios de este desarrollo está Ripple, obviamente, cuyo token servirá como moneda puente, aunque una evolución en este sentido supone un golpe muy fuerte a los Estados Unidos y su economía, lo cual dispararía su inflación al ver al dólar perder poder adquisitivo. Ahora bien, veamos qué sucede con los precios. BlackRock mostraba la semana pasada en su visita a Brasil que la industria cripto está logrando una adopción aún mayor que la que pasó con los celulares y el Internet.
El Internet del valor, como llaman a cripto y blockchain, está ganando muchísimos adeptos a nivel global y aumenta el interés por utilizar esta tecnología. Incluso es mayor, como se ve en esta gráfica, con respecto a lo que pasó en el pasado con Internet y con los celulares. Esto ha hecho que Bitcoin suba cerca de los $66.000 y su impulso se vea fuerte para el cuarto trimestre del año. Por eso es que el lunes vimos más de 555 millones de dólares entrando de nuevo en los ETFs, luego de los 253 millones del viernes. Mientras tanto, XRP superó los 54 centavos. Solo miren el interés del token hacia dónde está. En esta página de FiatLeaks se ve ese movimiento donde Estados Unidos sigue moviendo el mercado de XRP al descubrir su valor real. Las noticias sobre Ripple y sus stablecoins son muy alentadoras y se ve un resurgimiento del precio. XRP, por su parte, puede seguir su racha ganadora hacia los 59 centavos, mientras que empezamos a ver de nuevo narrativas de un pump de las meme coins. No solo porque la campaña de Trader Pro de Bitget ha tenido una excelente acogida, sino porque se extendió el mensaje en Token 2049 de Murad, un analista mencionado por Rory Kittens y que ha mostrado su teoría alrededor de una tendencia nueva, super tendencia de las memes. Hace unas semanas hice este video donde comenté sobre el potencial de los memes y lo que estaba por venir, lo que estaba sucediendo en ese momento. Espero poderle dedicar un nuevo video a la teoría de Murad. Estén muy atentos en el canal porque creo que vale la pena analizarlo. Por favor, comenten si les parece interesante este tema o qué otros temas quisieran oír. En resumen, el mundo de las criptomonedas está en constante evolución y ofrece oportunidades increíbles para aquellos que estén dispuestos a aprender y tomar riesgos calculados. Bitcoin y XRP son dos de los jugadores más importantes en este juego y ambos tienen un futuro prometedor. ¿Estás listo para unirte a esta revolución? Suscríbete a mi canal y no te pierdas ninguna novedad. Hasta la próxima. Chao.